Hola, ¿cómo están? Espero que muy bien. Decidí grabar un vlog respecto ahora de mi viaje de vuelta a Buenos Aires. Bueno, ahora en invierno, sí, como yo siempre he contado, yo vengo siempre a Chile como a uno ver a mi familia y aparte trabajar como tecnólogo médico. Ahora estoy como ya en mis últimas para cumplir mis viajes allá. Y como entre comillas el único problema es que lamentablemente por un tema de que saliera más barato, adquirí un pasaje pero en la madrugada. Entonces ya nada, por ahora van a ser las 9 de la noche y en un rato más nos vamos a ir al aeropuerto y me voy a tener que ir gran parte de la noche allá porque el vuelo sale como a las 4:30 más o menos de la mañana. Así que nada, voy a aprovechar de decir ya, para no aburrirme voy a grabar. Y aparte voy a aprovechar de estudiar, como yo ahora pronto rindo 3 parciales. Rindo el segundo parcial de diagnóstico por imágenes, rindo el segundo parcial de terapéutica clínica y rindo el segundo parcial de medicina interna. Entonces es harta materia, así que voy a aprovechar el tiempo. Aparte de avanzar en el curso de electrocardiograma, que ahí lo voy a nombrar más adelante. Así que ahí aprovecho como de estudiar todo. Tengo sentimientos encontrados, por supuesto. No me pone feliz irme. De hecho, me gusta estar acá en Chile, me gusta estar con mi familia. Como que cada año que pasa, en realidad, como que es más difícil irme. Yo lo tomo, como siempre he dicho, lo tomo como un obstáculo. Que una despedida más es una despedida menos. Así como hasta el egresar. Así que eso va a ser mi motivación. Nos vamos. ¿Qué te dije? Que no importaba, pero yo le dije igual se los debía, pues que ahí. Así que ahí después la vuelta le voy a volver a decir. Álvaro, el quinto rolaco me lo tomo cada 8. Ahí está el Chubaca. El Chubaca. La azúcar blanca, 5 kilos, sale a... Mi vuelo es el de las 4:36 y el check-in es a las 12:37. Me queda harta todavía. Tanto acidez, de que es más tostado. ¿Te gustó? ¿Me gustó? Sí, ingeniería civil informática. Se ve más aesthetic. Sí, pues sí, que no sé, mi hermanita. Ya, fui a dejar mi equipaje, así que en eso todo bien. Ahora se viene lo más triste, que es la despedida. La verdad esto es lo que cuesta más en realidad. Yo siento que una de las cosas que más cuestan cuando tú te vas al extranjero es el hecho de despedirte, la incertidumbre, todo eso y es triste. Hola, ¿todo bien? ¿Sí? Yo sé que hay mucha gente que como que les cuesta más, o sea que les cuesta mucho como desprenderse. A mí me costó en su momento, ahora como que sí me sigue costando, pero lo bueno es que cada vez queda menos. Hay que pasar por esto porque después queden menos meses para volver. Ahora, migraciones y policía internacional. Ya, sin problemas. Fue muy rápido. Así que ahora me hicieron un encargo, así que tengo que ver esto primero en el Duty Free. Venga, a ver. Ya, me va a tocar esperar un rato. Aún no me dicen si es la puerta de embarque. Ahí tengo que hacer hora. Son un poco después de la 1 de la mañana. Así que todavía me quedan varias horas de espera. A lo mejor me quedo con un rato trabajando. Ahí voy a ver qué hago. Según
aplicación, la puerta de embarque es en la F9, así que tengo que ir para allá. Voy a buscar un lugar donde me pueda sentar, ojalá, y ahí ponerme a trabajar en el computador. El aeropuerto es bastante grande. El aeropuerto de Santiago por lo menos es bastante grande. De hecho, este es el terminal 2, que es el internacional. El terminal 1 es el nacional. Bueno, igual tenía que caminar mucho, pero por lo menos vamos con energía. Me acaba de pasar una vergüenza. Estaba caminando y menos mal dejé del teléfono y de repente se me acerca un chico y me dice disculpa, ¿tú eres Álvaro Torres? Y yo, sí. Y me dice, hacen muy buenos videos, de verdad, muchas gracias por tu contenido, yo estoy estudiando allá, soy chileno. Estas son cosas donde yo digo, puta, de verdad todo vale la pena. Me alegra enormemente que haya gente como que vea el contenido, y aparte como que el aeropuerto acá es muy, muy grande, entonces como que dudaba mucho que hubiera gente que me encontré aquí, o sea, es como muy raro. De verdad, muchas gracias por toda la buena onda. Pedí igual varias clases, eso es bueno. Y ahora, bueno, por cada módulo que tú terminas del curso, tú tienes que hacer al final como una autoevaluación. Entonces, ahí que son, por ejemplo, te ponen electro relacionado al módulo y tú tienes que ver como los criterios. Bueno, son preguntas de alternativa. No es difícil, de hecho ahí lo aprobé. Así que, bien, entonces ahí seguimos con el siguiente módulo, que de hecho ahora viene el de esquema. Son casi las 3, así que bueno, hay que continuar. Bueno, me cambiaron la puerta de embarque. Ahora dijeron que hice la puerta D. Así que nada, me dije a seguir caminando. Son como las 3:30 más o menos. Queda cada vez menos espera. Fueron varias horas de espera, pero se logró. Hola, buenas. Que igualan con nosotros. Construir máquinas, pero muy... Muchas gracias por elegir volar con LATAM. Usar sus equipos electrónicos con normalidad. Recuerden que LATAM.com, eligiendo su paquete de auto y más. Llegamos. En realidad dormí todo el viaje. Yo me senté, me acomodé, dormí. Desperté para comer, después seguí durmiendo y de hecho cuando el avión cayó, ahí desperté. Estaba muy cansado. Ya falta menos para llegar. Aún no apareció, así que hay que esperar.
Yo dije, uy, va a ser rápido. Me parece que ahí viene. Por fin. Voy cargadísimo. Estoy lleno de cosas. Ya, por fin. Bueno, se acabó el viaje por fin. De hecho, llegué acá al departamento, dejé las cosas. Ahora tuve que grabar un contenido por una marca, así que en realidad grabé algo rápido. Y ya me cambié y ya por fin me puedo acostar. Yo pensé que en el avión iba a trabajar algo, pero no. Onda, me senté y me quedé dormido de inmediato. Y de hecho, desperté menos mal como cuando nos dieron comida. Bueno, fue un buen viaje. Yo diría que lo que más me dio lata fue lo de andar esperando tanto en la madrugada, pero bueno, y el cambio de horario para que ahora voy a dormir, pero bueno. Así que eso, espero que les haya gustado este pequeño viaje de uno de los tantos que he hecho entre Chile y Argentina. Y ahí, bueno, nos vemos en el siguiente video, que ahora en realidad se me viene harto contenido que estudiar, se vienen 3 parciales, así que hay que darle. Así que espero grabar también eso. Así que eso, que estén muy bien, cuídense mucho, nos vemos, chao chao.